serán el punto de partida para este interesante frente a frente que tendrá a continuación Renato Álvarez. Así es primera vez que el presidente se manifiesta después de la declaratoria hecha ya donde se le declara como nuevo presidente de la República y pues ha dejado ahí varios ítems que puede ya Renato Álvarez, su panel, como usted lo acaba de decir, pues llevar a la discusión. Buenos días, Renato. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Renato, con esta noticia del presidente de la República que recién acaba de dar en Cadena Nacional de Radio y Televisión, extiendo mi mano para que se lleve a cabo el gran acuerdo nacional. Ha finalizado prácticamente esta mañana su manifestación, el presidente. Y la ha centralizado toda, más que todo, en que haya paz y tranquilidad y que haya una vista hacia el futuro. Ha hablado de un gran diálogo nacional, tal como lo menciona Juan Carlos. Incluso ha mencionado también pues que hay que limpiar, dice, el alma. Utilizó la palabra alma muchas veces en su mensaje. Parece que también está un poco tocado por lo que ha sucedido. Es claro, Renato, perdóneme que le hagamos un resumen así. Dice o ha dicho, es claro que necesitamos una recomposición, ha dicho hoy, que los resultados de las elecciones nos han dicho que es necesario una recomposición. Y vamos a repetir ese mensaje. Yo le pido a la producción, por favor, que de donde quiera que sea, que lo tengan listo en unos minutos para revisar ese mensaje del presidente de la República. No lo dijo así, tácitamente, pero es lo que debemos entender todos. No habrán nuevas elecciones en el país como lo pide Luis Almagro. Aceptó los resultados del Tribunal Supremo Electoral, llamó a la concordia. Sí, a juzgar por lo que dijo. Correcto, así es. A juzgar por su mensaje, aquí no habrán más elecciones. Y ha dicho también así lo debemos entender. Que llama a las manifestaciones pacíficas, que no se va a permitir, dice, la delincuencia, y que se piense, dice, en, bueno, básicamente en lo que dijo, que hay una reflexión, que esto sea un encuentro, dice, de todos los hondureños, y que hay una reflexión en la clase política. Eso es un mensaje también entre líneas. Y si mal no entendí, porque estaba en la sala de maquillaje, atendiendo a muchos compañeros, habló de que hubo intimidación de parte del crimen organizado en todo este proceso electoral. Inicio, exactamente. Por eso vamos a repetir en unos minutos el mensaje. ¿Qué tiene el país? ¿Se ha producido alguna novedad en la madrugada? Pues Renato, del día? Buenas noticias porque no se han producido manifestaciones, tomas de calles. Hemos visto imágenes de gente común y corriente, así como usted y yo, que ha comenzado a limpiar las calles, no así junto con las Fuerzas Armadas, no así las cuadrillas. Hemos hecho un llamado a las cuadrillas de las principales ciudades del país o de todas las ciudades del país para que también ayuden, ¿verdad?, a limpiar las calles. Bueno, muy bien, que tengan un buen día, Juan Carlos y Ana. Igual, buen día. Muy bien. Dios le bendiga. Un placer. Nuestro panel esta mañana, el diputado del Congreso Nacional reelecto, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y el rector de la Universidad Autónoma de Honduras, el abogado Osvaldo Ramos Soto, en el extremo izquierdo del set. Abogado, bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado don Renato Álvarez, por su invitación a este plató donde se han discutido históricamente los problemas más grandes que ha adolecido la sociedad hondureña en diferentes épocas, con la comparecencia de distinguidos colegas abogados. Muy buenos días a su inmenso teleauditorio. El abogado Osvaldo Ramos Soto, el exsecretario de Relaciones Exteriores, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, bueno, hay una lista de cargos. También rector del alma en el engranaje y también rector y de presidente la de la Corte Centroamericana. Don Guillermo Pérez Arias Cadalso. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido, buenos días. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. El abogado Mario Aguilar González, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, catedrático en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, tienen un currículum, invitados, que no va a quitar presidente de la Corte del Tribunal Supremo Electoral. Sí, correcto. Así es. Bueno, ustedes saben que Luis Almagro, secretario general de la OEA,
ha sugerido nuevas elecciones en Honduras, porque dice que los resultados del TSE no generan certidumbre. Ellos no pueden como tener certeza de avalar esos resultados. Y propone a Honduras nuevas elecciones. Pero miren, ya está la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral, el presidente de la República acepta esos resultados, de hecho, él gana según el Tribunal Supremo Electoral, no ha mencionado nada, absolutamente nada de reelección, perdón, de volver a hacer elecciones, y además ha propuesto diálogo y consensuar todas las diferencias y problemas que existen. Así que sobre eso vamos a escuchar a estos tres distinguidos hondureños que han ocupado, algunos de ellos, cartera de Relaciones Exteriores, tienen mucho conocimiento en leyes, del papel que desempeña la OEA, y por eso es bueno escuchar su opinión. Pero antes que sea Cristian Nájera el que nos aporte más detalles, porque queremos que usted participe también hoy en el Frente a Frente. Cristian. Buen día, Renato, muy buen día a Honduras que nos mira a través de la señal de Canal 5. Vamos a ver, la frase que tenemos para hoy es una oración, no es una pregunta. El presidente llama a sentarse en la mesa y extiende la mano para el entendimiento. Esto lo acaba de decir él en la cadena nacional que escuchamos a las 7 de la mañana, que tengo entendido que se va a repetir a las 8:55 más o menos, si los muchachos me corrigen. Pero bueno, esto es parte de lo que ha dicho el presidente en su discurso de aceptación de los resultados que oficializó el Tribunal Supremo Electoral el domingo en la noche. Para participar, usted ya sabe que tiene las cuentas de redes sociales, @FrenteHN, Twitter y Facebook. Y si no le gustan las redes sociales, pues mensajitos al 4538 desde su celular, que ahí los vamos a estar leyendo un poco más adelante. El presidente llama a sentarse en la mesa y extiende la mano para el entendimiento. Ese es el tema de hoy. Renato. Muchas gracias, Cristian. Antes de comenzar el debate, vamos a presentar a Marisa Matías, que fue la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Miren cuánta diferencia hay entre lo que ha dicho hasta ahora la Unión Europea a través de esta misión de observación electoral y lo de la Organización de Estados Americanos. Ambas misiones fueron invitadas por el Estado de Honduras para que vinieran a observar las elecciones. Pero resulta que una dice no nos podemos meter en asuntos internos del país. La Organización de Estados Americanos sí está proponiendo una nueva elección. Pero bueno, partamos de este insumo que yo sé que nos va a servir aquí en el debate de hoy, de Marisa Matías, está en Bruselas, y ayer justamente Cristian Nájera, que vieron hace algunos minutos, le hizo 3 preguntas. Ella quiso que la llamáramos, nos sugirió que la llamáramos, y lo hicimos, y esto fue lo que le dijo a Cristian Nájera. Lo que tiene que tener claro para los hondureños de nuestra declaración es que es una parte más de nuestro trabajo. Es decir, es una declaración que sigue presentando datos y hechos comprobados. Como siempre, nuestra misión es una misión independiente, con autonomía, y lo que hay que ser claro es que nosotros no producimos validaciones de resultados, ni en Honduras ni en otras partes del mundo. Entonces lo que hacemos es verificar hechos y comprobarlos, pero seguimos en el medio del proceso. Tenemos que terminar nuestro trabajo hasta el final, hasta el informe final, y seguiremos acompañando el proceso. Pero es necesario entender nuestro mandato independiente, objetivo, y no damos opiniones ni tampoco validamos resultados. La misión de observación de la Unión Europea es totalmente independiente hasta mismo de las instituciones europeas, por eso lo decía, no podemos validar ni invalidar, se dice esta palabra, no es nuestro mandato. Entonces lo que hace falta hacer va a depender del proceso. Si por ejemplo hay nuevas peticiones o de partidos o candidatos para seguir el proceso, ahí estaremos verificándolo también, observando. Si por ejemplo va a haber la presentación de otros datos que no han sido presentados hasta ahora, también estaremos observando. Entonces ese es lo que hace en este momento, lo que planteamos, y también lo importante, el informe final de todo el proceso, que necesitamos de tiempo y de condiciones para trabajarlo. Nosotros no hacemos recomendaciones en el sentido de
de cambiar, a decir, lo que es la soberanía y la autonomía del país y del pueblo hondureño. Entonces, algo como eso es claro que está fuera del mandato de la Unión Europea. Lo que hacemos son recomendaciones que después las instituciones pueden decidir si van a aplicar o no, pero por a reportarse, a decir en un proceso que hemos observado. Nuestro mandato desde ese punto de vista es de autonomía total y entonces no tenemos un papel político ni de mediador, sino un papel de observador. Y es con base en eso que hacemos nuestras y producimos nuestras recomendaciones. Todavía cabe siempre a las instituciones, al pueblo hondureño, a aceptarlas o no, darle seguimiento o no, y es muy evidente que ya un par de recomendaciones que habíamos producido y que seguimos ya hablando de ellas en las elecciones anteriores, como la ciudadanización de las mesas de voto o cómo terminar con algunas de las malas prácticas que vemos de compra de credenciales, cosas así, pero como digo, después cabe o no cabe a las autoridades hondureñas y el pueblo de decidir lo que hacer, y eso, nuestra misión se caracteriza por tener una base legal del derecho internacional, pero también las leyes nacionales, y eso es el límite de nuestro mandato. Nosotros no nos metemos con la soberanía de los países, dijo. Vamos, observamos y hacemos un informe. ¿A qué hora le entrevistaste, Cristian? Renato, eso fue aproximadamente como a las 11:30 de la mañana, más o menos. Son 7 horas adelante en Bruselas. 7 horas adelante serían las 6:30 de la tarde ya en Bruselas. Sí. ¿Qué, te atendió muy bien? No, muy bien, muy abierta. De hecho, había complicaciones para entrevistarla porque muchos medios estaban haciéndole llamadas, ¿no? Entonces, sí. Estábamos entre, si la entrevistábamos, atendía a otros medios, pero bueno, muy atenta no atendía. Es decir, ella fue clara, nosotros no estamos para validar resultados, dice, ni tampoco para meternos con la soberanía de los países. Bueno, eso por parte de la Unión Europea. El asunto está con la OEA, porque su secretario general propone nuevas elecciones para el país, y es aquí donde vamos a escuchar ya los comentarios que tienen nuestros 3 panelistas, don Osvaldo Ramos Soto, don Guillermo Pérez Arias Cadalso y don Mario Aguilar González. Comenzamos, como siempre acostumbramos, de izquierda a derecha, con el abogado Ramos Soto. Muchas gracias, licenciado Reinaldo Álvarez. Mi mejor estudiante en su curso de Derecho Constitucional era un curso para los estudiantes de Derecho y de Periodismo. Él estudiaba periodismo y, sin embargo, sacó la más alta calificación en mi clase de Derecho Constitucional. Rectifique ahí, por favor, Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias. Y ya me lo había dicho y aún así sí, pero, lo memoricé. Es que no hay mejor Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias. Correcto, okay, correcto. Pérez Cadalso Arias. Correcto. Grabémoslo por favor ahí, así pongámoslo en la rotulación, compañeros. En efecto, Renato, para nosotros constituye un exabrupto la declaración proferida por el honorable secretario general de la Organización de los Estados Americanos, doctor don Luis Almagro Lemes, cuando en desconocimiento de la propia Carta Interamericana Democrática profirió declaraciones diciendo que proponía que se repitieran las elecciones generales realizadas en Honduras el 26 de noviembre, a las cuales el Estado de Honduras invitó a la OEA para que designara observadores, como siempre lo ha hecho. Es importante decir que en los artículos 23, 24 y 25 de esa Carta Interamericana Democrática, que fue aprobada por la Asamblea de la OEA en Quebec el 11 de
enero del año 2001, el mismo día que se bombardearon las Torres Gemelas de Nueva York y se produjeron los acontecimientos que estremecieron al mundo, siendo presidente de los Estados Unidos de América don George W. Bush. El canciller de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Colin Powell, cuando se dio cuenta esa mañana, pidió que se cambiara el orden de la agenda y que se le permitiera hablar de primero a él porque tenía que volar urgentemente hacia Washington. En esos artículos de la Carta Interamericana Democrática se establece que una vez que la Comisión produce los informes, debe de pasarlos a el Consejo Permanente de la OEA a través del secretario. Pero en esta oportunidad, no sé si por desconocimiento, cosa que no creo, él expresó criterios valorativos con respecto a esos informes y no esperó entregárselos al Consejo Permanente, que es el que tiene la autoridad legal para emitir cualquier criterio axiológico o valorativo sobre ese informe. Cosa curiosa también, Renato y pueblo hondureño, que si usted, por ejemplo, relee o revé por un video de televisión, como lo dijo la señora portuguesa, jefe de la misión de la Unión de Europa en Honduras, y el informe de la OEA, que fue leído por el expresidente de la República de Bolivia, don Jorge Quiroga, ve sustanciales diferencias, pero también ve discrepancias entre el segundo informe de la OEA y la declaración del secretario general. Fíjese bien, es fundamental subrayar y destacar lo siguiente: el alcance de la observación debe estar marcado en la ley, o sea, en la Constitución de la República y en la Carta Democrática de la OEA. Dije yo que había sido un exabrupto del secretario general, que puede considerarse como una intervención. Debe primero, repito, esperar el informe de la OEA, pero el informe final, no un informe parcial, porque hasta ahora hubo dos informes, uno preliminar y un segundo informe que es el que fue leído. Todavía está pendiente el informe final. Hagamos un historial. Es fundamental recordarle al pueblo hondureño que hubo 6 recomendaciones de los observadores de la OEA al Tribunal Supremo Electoral, y estas sugestiones fueron acatadas plenamente por el Tribunal Supremo Electoral. Recuerden ustedes que se hizo un primer conteo de aproximadamente 1000 urnas y fue público, todos lo vimos en los medios de comunicación, la radio, los medios escritos, la televisión, todos los medios testimoniaron la certeza y la transparencia de la apertura de las urnas y el recuento de los votos. Posteriormente solicitaron casi 5000 y se volvieron a abrir siguiendo el mismo procedimiento y de manera transparente. Usted sabe que en derecho la carga de la prueba incumbe a quien la alega. Si usted dice que hubo fraude o que hubo dolo violentando la intención del elector al momento de marcar su voto, tiene que demostrarlo con una prueba. Y tanto la OEA como la Unión Europea, los observadores nacionales y el propio tribunal invitaron
a la Alianza, invitaron al Partido Liberal y al Partido Nacional para que ocurrieran a ese acto. El Partido Nacional se hizo presente, pero al final no ingresó al recinto donde se hace el reconteo porque los otros partidos no llegaron. Obviamente se siguieron los demás trámites que se exigió, incluso el presidente de la República se le requirió por un delegado de la OEA para que firmara otro documento, y el presidente lo dijo públicamente: yo lo hice, porque el Partido Nacional y yo no tenemos nada que ocultarle al pueblo hondureño y a los observadores, pero tampoco se hicieron presentes. Entonces, obviamente el Tribunal Supremo Electoral tiene que cumplir con sus responsabilidades constitucionales y legales. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que han venido sus mandatarios, los señores de la sociedad civil, la gente del pueblo hondureño de todos los sectores, exigen que el Tribunal Supremo Electoral dé el veredicto final después de hacer el escrutinio y los ajustes en las votaciones. Y así fue como el Tribunal Supremo Electoral, el día domingo en horas de la noche, dio al pueblo hondureño, su presidente, el resultado de las elecciones. Curiosamente, y usted aquí dio a conocer eso a la nación, que en ese momento el secretario dijo que no se hicieran declaraciones, pero el secretario no tiene autoridad legal para ordenarle al Tribunal Supremo Electoral que brinde el resultado del proceso electoral. Entonces, evidentemente, hemos escuchado esta mañana en cadena nacional al ciudadano presidente de la República actual y que termina el 27 de enero y ahora reelecto legalmente para un nuevo mandato de 4 años, expresar los criterios donde con mucha vehemencia dice al pueblo hondureño: yo estoy dispuesto a dar la mano a la oposición para que en torno en una mesa dialoguemos sobre esta situación y busquemos la concordia, la paz que tanto desea el pueblo hondureño. Muchas gracias, abogado Osvaldo Ramos Soto. Vamos a recapitular por la gente que se suma. La pregunta para el abogado: ¿está enmarcado en ley el señor secretario general o no cuando le sugiere al Estado de Honduras que se repitan las elecciones? Ya escucharon la opinión que tiene el abogado. Vamos a recapitular bajo esa misma pregunta ahora con el ex canciller de la República, don Guillermo Pérez Cadalso Arias. ¿Puede Luis Almagro? Bueno, él puede sugerir, él puede recomendar, ¿verdad? Está en su derecho, pero son atribuciones. Eso es justamente la consulta y el término adecuado. ¿Son atribuciones o no del secretario general de la OEA sugerir, recomendar la práctica de nuevas elecciones a un país que está dentro de la Organización de Estados Americanos, abogado? La respuesta contundente, licenciado Álvarez, es no. No tiene facultades. Y eso hay que explicárselo muy claro al pueblo hondureño. En primer lugar, y usted utilizó una palabra que me gusta, es una simple sugerencia la que él hace a través de un Twitter, que no es un medio ni formal ni oficial, mucho menos, de la organización que él representa. Entonces, es una simple sugerencia, pero es una sugerencia desvinculada de la realidad, que excede el mandato que él tiene, y lo más importante de todo es que no es vinculante, es decir, no es obligatorio. Es una idea peregrina que Dios sabe de dónde se la sacó, porque no responde ni siquiera a lo que su propia misión de observación electoral dice en el informe preliminar leído pocas horas antes. Es decir, que él reacciona, pero sin haber estado en nuestro territorio, sin haber palpado la realidad, sin haber estado durante y post la elección del 26 de noviembre,
él viene y sugiere la repetición de elecciones. Todos hemos visto lo que la misión de observación electoral de la OEA recomendó, pero en ninguna parte de la misma habla de una repetición de elecciones. Lejos de eso, habla claramente que no hubo dolo en el manejo de la cuestión técnica dentro del proceso electoral. Dice que habiendo utilizado las actas de todos los partidos políticos para hacer una especie de recuento, encuentran que los resultados no varían, aún con las actas que proporcionaron los partidos de oposición. Entonces, no hay manera como él pueda extraer de esa misión que estuvo in situ una idea como la que él sugiere a través del Twitter. Pero por otro lado, él excede las facultades que le otorga tanto la Carta de la OEA como la Carta Democrática Interamericana, porque claramente en ambas se establece que el secretario general es un mandatario de la Asamblea General, está sometida o está sometido a la reunión de consulta de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo Permanente, que es al final a quien él debe presentarle ese informe final que la misión electoral va a pronunciar en su momento. En materia internacional, licenciado Álvarez, también opera el principio de legalidad. Ningún funcionario tiene más atribuciones que las que le confiere la ley, en este caso el tratado, que es la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Y ahí claramente dice que el secretario va a recibir el informe final, que todavía no se ha dado, y que lo pasa al Consejo Permanente para que ahí sea conocido y discutido. Entonces, se ha saltado las bardas, cosa muy rara porque él se supone que tiene una amplia experiencia diplomática, pero se ha saltado las facultades que le atribuye la Carta de la OEA, y eso se convierte en insólito y con unas repercusiones que él no puede desconocer, ¿verdad? Porque al sugerir eso, también está rompiendo totalmente lo que es la estructura institucional del Estado miembro de la OEA, Honduras. Interesantemente, los informes preliminares, tanto de la OEA como de la Unión Europea y de la Embajada de Estados Unidos de América, que fueron las delegaciones más numerosas de observadores internacionales, todas son contestes en cuanto a que hay que respetar los procedimientos legales del país en cuestión, del país sede, en este caso Honduras. Es decir, la estructura institucional que nosotros tenemos, el respeto al Tribunal Supremo Electoral, a la Corte Suprema de Justicia, si ese fuera el caso, etcétera, debe hacerse conforme el debido proceso. Y en eso han sido muy claros. Lo vemos expresado en los distintos informes, pero ahí precisamente por eso es que resulta sorprendente que un secretario general decida por sí y ante sí brincarse la cerca y emitir una opinión que no me canso de decir que no es vinculante, no es obligatoria, pero que evidentemente también tiene repercusiones políticas que no se pueden desconocer. Es decir, que el informe de la OEA, el que leyó el señor Quiroga, expresidente de Bolivia, diga que las elecciones fueron de baja calidad, no es justificación para que Almagro pida la repetición de elecciones en el país. Evidentemente, porque lo que dice el informe, y todos lo escuchamos y lo hemos leído, es que lo que hay que hacer es robustecer la parte informática del tribunal, pero así han sido recomendaciones que se han dado anteriormente, recomendaciones que el Estado debe analizar y en su momento, si es el caso, corregir. Pero esas recomendaciones son de buenas prácticas, son de buena fe, pero de ninguna manera inciden sobre el fondo del asunto
y mucho menos de llegar a la conclusión que hay que repetir elecciones. Bueno, todos sabemos que Almagro está enfrentado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ¿verdad? Evidentemente. Es decir, los mensajes por redes sociales o las expresiones públicas de Almagro son cuestionando severamente la democracia venezolana y las actitudes de el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo entienden ustedes todo lo que ha hecho Almagro en relación al proceso electoral hondureño? Me gustaría, a la luz de los problemas geopolíticos de la región, ya en unos minutos, pero también quiero escuchar las valoraciones de el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, don Mario Aguilar González, sobre lo que hemos hasta el momento conversado con don Osvaldo Ramos Soto y Guillermo Pérez Cadalso Arias. Por favor, abogado Mario Aguilar. Gracias, Renato. Muy alegre de partir con dos distinguidos colegas, y quiero centrarme estrictamente en la visión del Tribunal Supremo Electoral en torno a la observación electoral. Hay un reglamento emitido por el Tribunal Supremo Electoral que es de obligatoria observancia para los observadores internacionales. Entre las disposiciones de ese reglamento se encuentra con mucha claridad una disposición que dice que las misiones de observación, tanto nacional como internacional, no pueden proferir criterios valorativos en torno a los resultados electorales, que sus recomendaciones son directamente transmitidas al Tribunal Supremo Electoral y no son vinculantes para el órgano electoral, puesto que de acuerdo con la misma Carta Democrática interamericana, esa observación electoral que hace el organismo, particularmente la Organización de Estados Americanos, está sujeta a ese examen final que debe hacer el Consejo Permanente y las recomendaciones que finalmente ese Consejo dicte, siempre obviamente a través de la Secretaría General. Mire, es oportuno lo que está diciendo, porque yo recuerdo muy bien que el Estado de Honduras, ante la situación que hemos vivido en el último año, se preocupó por traer a la Unión Europea y a la misma Organización de Estados Americanos. Recuerden que la Unión Europea parecía que no quería venir, porque en su momento afirmaron que no se habían cumplido todos los acuerdos de los partidos políticos y las recomendaciones de ellos en materia de reformas electorales. Yo creo que todos recordamos eso. Y se hizo un esfuerzo supremo para que viniera la observación electoral de la Unión Europea. Igual se trabajó para que viniera la observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que debe quedar claro. ¿Para qué y así me gustaría una respuesta así concreta? ¿Para qué se invita a observar las elecciones? Sí. Precisamente hay que elevar el nivel de credibilidad sobre los procesos electorales. Han habido muchos procesos en América Latina en los cuales los países miembros de la Organización de Estados Americanos se han negado a recibir observaciones o no, sencillamente no las han solicitado, y otros países ni tan siquiera las permitían, como por ejemplo México en determinado momento, en donde no había observación electoral internacional, Nicaragua recientemente, y la misma Venezuela, que no aceptan observadores, excepto los que ellos señalen de manera muy particular y que estén normalmente plegados a los intereses del oficialismo de los respectivos estados. Honduras ha sido abierto en ese sentido y ha sido casi, digo, en América Latina un país líder de la búsqueda de la cooperación entre organismos electorales para que se solidifique el sistema electoral. Vamos a ver, son garantes los observadores que observan elecciones, valga ahí la redundancia, son garantes del proceso electoral. ¿Lo podemos entender así? Sí, tratan de darle al mundo y de darle al país al que llegan el respaldo de ese reconocimiento de que el proceso electoral goza de garantías. Y es precisamente lo que la Carta Democrática está señalando,
las misiones que vienen de la Organización de Estados Americanos, una vez que ésta ha firmado un convenio con el Estado de Honduras por medio del Tribunal Supremo Electoral, esas misiones se encargan de informarle a la propia Organización de Estados Americanos las condiciones y garantías en que se debe realizar el proceso electoral. Como es una misión pre-día de las elecciones, o lo que llaman observación preelectoral, la misión está en la obligación de rendir ese primer informe y trasladarlo al secretario general para que éste a su vez lo traslade al Consejo Permanente, diciendo si hay garantías y condiciones para el proceso electoral. Si la OEA llega a determinar que no existen condiciones y garantías, se ofrece a los estados la posibilidad de que reciban asistencia para que esas condiciones y garantías puedan establecerse, constituirse y prevalecer para el sistema. Pero no ordenar a un estado la repetición de elecciones. ¿Se ha producido un caso como este? No. No hay antecedentes en América Latina de eso. Es sorprendente que el secretario general emita una opinión que todos respetamos, pero que creemos es una opinión personal. No sabemos a qué obedece, eso solo lo sabe él, ya lo han dicho mis colegas y amigos que están sorprendidos, especialmente ellos que han tenido tanta práctica en materia de relaciones internacionales, y yo como una persona vinculada por casi 37 años al sistema electoral de Honduras y a los sistemas electorales de América, es la primera vez que escucho una sugerencia. Es decir, nunca el Consejo Permanente de la OEA o la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha ordenado a otro estado que pertenece a la OEA a repetir elecciones. Primero porque no tiene facultades para ordenarle a los estados, de acuerdo con la propia Carta de la OEA y con la propia Carta Democrática. Quizás pueda tener la posibilidad de sugerir, pero en este caso particular, los documentos que se firmaron, el convenio que firmó el Tribunal Supremo Electoral con la organización para recibir la misión de observación electoral, dice muy claramente que va a respetarse la aplicación de las leyes electorales del país que está realizando el proceso, y que aparte de eso no vienen ellos a sustituir a la autoridad electoral, que de acuerdo con nuestra Constitución es el único órgano instituido para todo acto y procedimiento electoral. Antes de irme, Renato, pero para ser justo y equitativo, a mí me gusta hacerlo. El señor secretario de la OEA no está aquí, pero hasta lo que yo entiendo, él no ha ordenado. Él lo que dijo, voy a proponer. Entonces yo creo que para ser correcto, él dijo, voy a proponer, que desde que dice eso, no está obrando dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana. Pero como él no está aquí, yo creo que así como dice un amigo mío, don Gilberto Golfer Rubinstein, puede recular para atrás, porque está obrando fuera del contexto de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana. Está totalmente fuera de contexto. Y que yo recuerdo, nunca la OEA, ni las Naciones Unidas, ni cualquier organismo internacional de esta naturaleza ha obrado en ese sentido. Yo pienso que es fundamental, es necesario decirle al pueblo hondureño que la OEA es el organismo internacional más antiguo, porque se remonta al Congreso Anfitriónico de Panamá de Simón Bolívar, y ya en la última década del siglo XIX, en 1890, se empezaron a pergeñar hitos sobre la creación de un ente interamericano. Hasta el día 14 de abril de 1948, que en la 9ª Conferencia Interamericana en Bogotá, cuando se produce el Bogotazo, el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán,
se aprueba la Carta de la OEA, el Pacto de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá y otros instrumentos jurídicos. Y quiero recordar algo, mi maestro, ex rector de la universidad, ex decano de la Facultad de Derecho, ex presidente del Colegio de Abogados y presidente de la República, del cual yo fui muy joven, su secretario de audiencias, el doctor Ramón Ernesto Cruz, me decía: José Osvaldo, yo fui el jefe de la delegación de Honduras a la 9ª Conferencia Interamericana, iba con don Marco Abatres y también estaba como embajador ahí en Colombia otro jurista que más tarde fue secretario de Relaciones Exteriores, y el padre de este caballero, el doctor Eliseo Pérez Cadalso, estaba estudiando su posgrado en Bogotá, y me dice que el gobierno de Colombia no tenía cómo defenderlos y les mandó unos rifles Enfield a la embajada que eran más grandes que ellos y no los sabían manejar para, en caso de que fueran atacados, que se defendieran. ¿Cómo se llamaba el embajador? Virgilio R. Galvez, otro abogado, era el embajador en Colombia. Entonces ahí se hizo la Carta de la OEA, el Pacto de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en América Latina. Entonces, es el organismo más antiguo. Las Naciones Unidas fueron creados, ¿verdad? Y a nivel mundial, en San Francisco, con la Carta de San Francisco, pero en ninguna experiencia que yo recuerdo, Renato, ha habido una determinación, ni siquiera recomendación de un órgano de esta envergadura para que se repitan elecciones después de una observación internacional. ¿A dónde quiero llegar? Solo quiero que me escuchen un minuto. Un minuto. Para terminar de entender todo esto. Y luego en función de la gente que nos está viendo, dentro y fuera del país. Desde antes de las elecciones, la oposición dijo que desconocería los resultados si se manejaban con el Tribunal Supremo Electoral y con los instrumentos y herramientas que tenía el Tribunal Supremo Electoral. Renato, corrijo. Dijo que no reconocían las elecciones si ellos no ganaban. Bueno, ese fue la expresión de ellos. Se puede interpretar así. Yo mismo dije varias veces en el programa que íbamos a unas elecciones atípicas porque la oposición no reconocería los resultados si el triunfo no era de ellos. Yo lo dije varias veces y ustedes lo recuerdan. Pero como dice usted, quiero ser justo en esto. El Partido Nacional, en sus proyecciones, y uno que se da cuenta de muchas cosas, suponía que iba a ganar con una diferencia de 9, 10, 11 puntos, que iba a ganar holgadamente. Eso se creía a nivel del Partido Nacional. Pero como la oposición estaba diciendo que desconocerían esos resultados en las condiciones que se iban a producir las elecciones, el gobierno se interesó por traer observación internacional y que garantizara el proceso. Que viniera la OEA, que viniera la Unión Europea y que ellos dijeran en sus informes: lo que vimos fue esto. Pero siempre partiendo de la premisa que el Partido Nacional creyó siempre tener una diferencia holgada sobre la oposición. El problema es que se da un resultado estrecho, estrechísimo, que miren cómo nos tiene. Se presentan 1 y 2 informes de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, que conste, ¿verdad? Ya lo dijo la Unión Europea, nosotros no validamos resultados, dice, aunque el informe dice que se escogieron al azar, ¿cuántas urnas? 300, 400 urnas, y que los resultados de esas urnas que escogió la Unión Europea, de esas actas... No, de la OEA es que dice... No, de la Unión Europea. La Unión Europea lo dijo el domingo. Sí, que el resultado es invariable, así lo dijo el vocero. Aunque la Marisa Matías ayer aclaró, nosotros no validamos, dice, resultados. No es la misión de nosotros validar resultados. No nos podemos meter en la soberanía de los países. Correcto, para eso y en el informe de la Supremo Electoral. Sí, y en el informe de la OEA algo similar se dice sobre el recuento de los escrutinios especiales. Ahora, el problema surge cuando viene Almagro y recomienda un nuevo proceso electoral. Contrario inclusive a lo que firmaron como organización observadora
con las autoridades hondureñas. Entonces, esa es mi pregunta. El gobierno fue el más interesado en que viniera observación electoral. Y miren qué paradoja de este proceso. Observación electoral que inclusive fue cuestionada por el propio Salvador Narrala, que se refirió y juzgó a los observadores de la OEA. Pero esta mañana yo, con esta gente que es experta, inclusive le mandé un mensaje a Ernesto Paz Aguilar para que viniera, pero no sé si lo leyó al final o qué problemas tuvo. Mi pregunta hoy, para ellos y para quienes vinieran al programa, ¿puede la Organización de Estados Americanos, después de observar un proceso electoral tan reñido como el de Honduras, a través de su Consejo Permanente, de su Asamblea General, ordenar a un Estado que se repitan elecciones? Los tres han coincidido que no, y que nunca lo han visto. Que en la historia de la OEA nunca han visto, una orden de este tipo. Me lo reiteran. Sí, porque esta no es la primera vez que hay resultados apretados a nivel electoral en América Latina. El 1%, el 1.5%, el 2%. El medio en El Salvador de Sánchez Serén. Aquí nomás, unos pocos miles de votos, ¿no? Renato, mire, es que esto es una constante internacional. Esto es una preocupación internacional que viene de atrás en cuanto a que para fortalecer la democracia es necesario tener elecciones lo más libres, lo más ordenadas, lo más justas posible. En 1994, en París, hubo una reunión interparlamentaria que estableció una declaración unilateral sobre los criterios para la celebración de elecciones. Ahí comienza ya a ligarse el concepto de democracia con la celebración de elecciones. En esa declaración internacional sobre los criterios para la celebración de elecciones, claramente establece cuáles son las reglas mínimas, los criterios mínimos para que tenga éxito un proceso electoral. En uno de sus artículos, el número 3, creo, inciso 11, dice que una de las obligaciones de las partes que entran a un proceso electoral es reconocer la victoria de su contendor. Es una vez que se entra al proceso electoral, porque no es obligatorio entrar a un proceso electoral. Ese fue un gran debate que lo vimos nosotros en Venezuela hace algunos años. No quisieron entrar en procesos electorales y luego la oposición se dio cuenta que había sido un error porque no estaban dentro como para forzar la toma de decisiones. Esa declaración de París la toma la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1995. Y luego, a resultas de eso, en el 2001, en Lima, Perú, se establece la Carta Democrática Interamericana, celebración de elecciones con criterios mínimos para la celebración. Y ahí están, pues, una vez que uno entra dentro del proceso electoral, una vez que uno acepta las misiones de observación, pues tiene que someterse a las reglas, porque tampoco es obligatorio. No es obligatorio. ¿Cómo entender a Luis Almagro? Miren, ¿cómo entender a Luis Almagro? Y dejo este insumo para el debate. Almagro cuestiona severamente en este momento a Nicolás Maduro, ya lo había dicho, y los procesos electorales. Muchas veces se ha referido que son procesos electorales espurios, los de Venezuela. Y ha recibido la reprimenda y los cuestionamientos, los cuestionamientos de Nicolás Maduro. Trata en este momento Almagro de demostrar a América Latina que así como acusa a la izquierda de Nicolás Maduro en Venezuela, también es capaz de cuestionar a la centro derecha o derecha de Honduras, después de que su misión de observación ha dicho que el proceso electoral en Honduras es muy débil. ¿Me pueden ayudar, por favor, con la palabra utilizada por el expresidente de Bolivia? No dijeron que el habla de que faltó robustez en el sistema, pero no manipulación intencionada para favorecer o afectar a alguien. Sí, así es, faltó robustecimiento del proceso, pero así, emiten otra frase que ya me acordaré de ella, que fue muy débil el proceso electoral de Honduras.
Baja calidad. De baja calidad, de baja calidad. Entonces, Almagro como secretario general de la OEA trata justamente de demostrar a América Latina que es capaz de tratar a Nicolás Maduro como lo hace y tratar a cualquier otro gobierno que no coincida ideológicamente con Nicolás Maduro, en este caso con Honduras, y por eso pone la misma medición para ambos y dice o recomienda no, que se repitan elecciones en Honduras. Pero está en un contexto totalmente... Ok, ahí voy, ahí es donde quiero escuchar sus opiniones sobre la situación de Almagro en este contexto geopolítico en la América Latina. Volveremos después de la pausa. Ya regresamos a Frente gracias a Banco Popular, tu banco alero. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar con mi smartphone digo al WhatsAppear. Ay, qué veloz se me fue la foto, ay, qué veloz se cargó el video, ay, qué veloz mi internet te digo con mi smartphone al navegar. Llévate tu smartphone 4G LTE de 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. Dale, 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 Olimpia. Dale, dale, mi león. Dale con todas las ganas, dale alegría a mi corazón. Dale, 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 Olimpia. Dale, dale, mi león. Dale con todas las ganas, dale alegría a mi corazón. Banco Atlántida, máximo patrocinador de ese sentimiento que llevas en el pecho. Llegó la mejor época del año, la Navidad, y con ella los abrazos, las fiestas y los interminables cuchumbos. Por eso, Pepsi trae increíbles regalos para todos. Destapa Pepsi 3 litros, ingresa tu código a promopepsi.hn o por mensajito y podrás ganar estos premios semanales: aguinaldos, cenas navideñas, televisores LED y miles de premios diarios de Facebook y WhatsApp gratis, llamadas y mucha Pepsi. Pepsi, vive hoy. Cuando fui a Londres, conocí el Big Ben. Era enorme, imponente, simplemente hermoso. Sí, yo lo he visto en la tele. Es un jugador de básquet, ¿no? ¿Te hace falta viaje? Por la compra del superpremio o doble, recibe un cupón para participar en el sorteo electrónico de uno de los 12 viajes para 2 personas, todo incluido, a cualquiera de los 12 destinos. Loto te cambia la vida. En Churches Chicken celebramos nuestros 65 años llenos de mucho sabor, con algo muy especial, nuestro Box Elegís. Elige entre 2 piezotas de nuestro tradicional pollo suave o de nuestro delicioso pollo Texas y acompáñala con un complemento de tu elección: 3 jalapeño bombers y un Bigger Better Biscuit por solo 99 lempiras. Y si lo deseas, agrega un refresco regular por solo 23 lempiras. Tú eliges. Solo en Churches, lo rico se comparte. Cuando tienes colitis, este es el precio que pagas por la comida. Ya no te preocupes por lo que vas a elegir. Toma QG5, el tratamiento que te ayuda a aliviar los 5 síntomas de la colitis desde la primera toma, como espasmos, inflamación, dolor en el bajo vientre, gases y distensión abdominal. QG5, alivia más de un dolor. Descúbrelo tú también. A partir de los 35 años tu cabello empieza a envejecer. Tío Nacho Antiedad contiene el más puro poder de la jalea real, capaz de borrar los signos del envejecimiento. Un cabello con más volumen, más resistente, más flexible, más manejable. Recobra la apariencia de un cabello joven con Tío Nacho Antiedad. Tío Nacho, el rey de la jalea real que da nueva vida a tu cabello. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Tigo. Me llega. Atención a la pregunta o a las preguntas que hace esta mañana Opinómetro de Televicentro. ¿Cómo califica usted las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro? Hay 3 opciones. 1, una intervención en la independencia y soberanía del pueblo hondureño. 2, una recomendación con el propósito de ayudar al país. Y 3, una propuesta que vulnera la institucionalidad del país. Estas 3 opciones, cualquiera de ellas que usted elija, opina enviando un mensaje al 5550, Opinómetro de Televicentro. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras.
Inmediatamente vamos con información de tráfico vehicular valiosa, servicio con inmediatez para que usted llegue y se mueva con mayor confianza esta mañana por las calles y avenidas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que es donde pues hay un parque vehicular más alto. En el anillo periférico, cerca de aquí donde estamos nosotros, cerca del Nacional Ingeniero Coliseum, hay pues algunas alertas de tráfico vehicular, pero son apenas de tráfico moderado. En el Boulevard Morazán también encontramos alertas de tráfico, lo mismo en el Boulevard 21 de Octubre. Otro punto de Tegucigalpa, en el centro, precisamente en la avenida Colón, ahí tenemos una alerta de tráfico pesadito. Lo mismo, ya aparece también un tráfico un poco pesado, que está coloreado en rojo, tanto un poco de la calle Los Alcaldes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ahí cerca del aeropuerto, ya aparece un poco de tráfico vehicular, pero no tanto como normalmente, pues, o es usual a esta hora de la mañana, porque ustedes pueden observar el Boulevard Fuerzas Armadas que permanece despejado frente al Banco Central, que es normal que esté completamente saturado de vehículos. En el Boulevard del Norte también tenemos algunas alertas, pero no llegamos a gráficas en rojo, y esta es una panorámica de toda la avenida Circunvalación en San Pedro Sula, y si nos acercamos mostrando los bulevares, pues ahí encontramos también que pese a que hay circulación de vehículos, pero es ligera, que no logran hacer que pues la plataforma satelital registre líneas en rojo, anaranjadas, quiere decir que es tráfico ligero, moderado, y ahí nos acercamos en tercera dimensión, les mostramos lo que ocurre en el Boulevard del Norte, que es un bulevar muy transitado en San Pedro Sula, así que seguiremos monitoreando a ver si cambia el patrón o el comportamiento vial esta mañana a lo largo de, bueno, esta mañana de martes. Esta información llega a ustedes por gentil patrocinio de Elga Móvil. Descarga Elga Móvil, no debe faltar en su celular. Consulte su saldo, realice transferencias y muchas otras cosas. Elga Móvil es tu filial donde quiera que vayas, que también te permite pago de servicios, compra de recargas. Vamos a la pausa y continuamos con este interesante Frente a Frente. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Ya regresamos a Frente gracias a Pais. Somos parte de tu vida. En diciembre, tu aguinaldo vale más con el 2x1 de Diunsa. Llévate el segundo de igual o menor precio gratis. Aprovecha por pocos días y haz tu combinación perfecta en toda la tienda. Y llévate el segundo de igual o menor precio gratis. La promoción aplica con cualquier método de pago y con Credit Diunsa. Además, te ofrecemos un 50% de descuento en toda Navidad. Aprovecha el 2x1. Llévate el segundo de igual o menor precio gratis. Diunsa, lo mejor para comprar. La Navidad es tiempo de amar, es tiempo de dar y compartir. Eleva una oración que llene el corazón de paz y fraternidad. Feliz Navidad. Que Dios bendiga a Honduras. Cooperativa Elga. Porque prevenir es vivir. Por Salud atiende a todo público en medicina general, familiar e interna, odontología, ginecología y pediatría, ortopedia, imágenes y diagnóstico, procedimientos menores y dermatología. Te esperamos en nuestras 7 clínicas a nivel nacional. Haz tu cita ahora y recuerda, abierto a todo público. Por Salud, pasión por la vida. ¿Qué construimos hoy? Hola, queremos remodelar el baño. Nos lo imaginamos moderno, elegante y amplio. Tenemos la más completa selección de materiales de la mejor calidad. Duchas, grifos, loza sanitaria, espejos, cerámica y los accesorios para su instalación. En Honduras tenemos un espíritu constructor. Tenemos alma de Don Castor. ¿Qué construimos hoy? Larachi Compañía, número 1 en ferretería, número 1 en economía. Innovación Regenerex 5, desarrollado en el centro Cicatricure, una exclusiva fórmula dermocosmética con péptidos que te ayuda a proteger la delgada piel de tus ojos. Experimenta la triple acción antiedad de Cicatricure Contorno de Ojos. Aclara ojeras, disminuye bolsas y reduce arrugas. Una mirada más luminosa con Cicatricure Contorno de Ojos.
Cicatricure, el hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Cicatricure. Desperté torcida. Usé Ultra Bengué y Tantán. Ultra Bengué desinflama, anestesia y tiene un efecto térmico. Bengué es el dueño de mi espalda y de mi cuello, brazos, piernas, pecho. El día está lleno de todo. Compras que hacer y más. Existen muchas tarjetas para pagar, pero solo una para ahorrar. Tarjeta de todo la FIFE. La única que te da el 10% de descuento en todos los supermercados, gasolineras, restaurantes, comidas rápidas. Mientras más la utilizas, más ahorras. Solicítala ya, porque para ahorrar en todo están las tarjetas de todo de Banco La FIFE. Continuamos con Frente a Frente, gracias a La Arachi Compañía. ¿Qué construimos hoy? El opinómetro de Televicentro. ¿Cómo califica usted las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro? Número 1, una intervención en la independencia y soberanía del pueblo hondureño. Número 2, una recomendación con el propósito de ayudar al país. Y número 3, una propuesta que vulnera la institucionalidad del país. Esas son las tres opciones que tiene hoy en el opinómetro y puede participar a través de el envío de un mensajito al 5550. Sobre esta opinión, sobre estas tres opciones, vamos a estar dando los resultados en la noche, en Noticiero Estelar. Así que, si quiere participar, puede estar pendiente a las 9 de TN5 Estelar. Vámonos con redes sociales. Algunos mensajes que se pueden leer a esta hora de la mañana. Ariel Varela dice, del Movimiento Indignado, la OEA no pide repetir las elecciones porque la diferencia en votos es escasa. Pide hacerlo por claros indicios de fraude, como parar el sistema porque van perdiendo. Renato. José Armando Acefi dice, buen día, una pregunta, ¿el pacto de caballeros de Calleja fue constitucional? Una pregunta para los invitados. Yo que no tengo mucha memoria periodística, no sé. Los llamados pedagogos hondureños dicen que la Constitución prohíbe una segunda elección, pero se les olvida mencionar que también prohíbe la reelección, dice Franklin Navas. Y Maximiliano Mesa dice, pero queremos paz, se repitan las elecciones, total hubo reelección. Así opina la gente en redes sociales, Renato. Sí, este es un problema sensitivo, hay que decirlo así. Es un problema muy sensitivo desde que se destituyó aquella sala constitucional, desde que se allanó el camino para la reelección. Se hizo las advertencias de que era un problema sensitivo y justamente eso es lo que estamos viendo hoy. Ahora, Almagro. Mire, yo ayer le decía a un compañero, me parece que es malo empezar a denigrar al Almagro desde la estructura del gobierno. Yo he escuchado a Eval Díaz diciendo que Almagro se quiere robar las elecciones en Honduras. Y yo pedí a mis panelistas que me comenten, porque yo sé que son hombres bien informados, estar en el pellejo de Almagro en este momento, atacado por la izquierda latinoamericana por su postura con Nicolás Maduro. Y el hombre de repente quiere demostrar que también es capaz de ser intenso con la centro derecha de otros países. Bueno, lo voy a dejar ahí como insumo. ¿Qué podemos decir sobre la geopolítica en la región y las posturas del secretario general de la Organización de Estados Americanos, que todos sabemos, la mayor parte de los que se informa, de los que ven los programas noticiosos, de los que lee, de los que se meten en la internet, saben que Almagro está peleado con Nicolás Maduro? Entonces, está tratando justamente por lo que dice el informe de que fue una elección de baja calidad, de decir, yo también mido a la centro derecha de la manera como mido a Nicolás Maduro. Y tiene esa propuesta de repetir las elecciones en Honduras. ¿Qué piensa el abogado Ramos Soto, Cadalso Arias y Aguilar González? Abogado Soto. Muy interesante su pregunta, Renato. Decían los latinos en épocas pretéritas, facta non verba, hechos no palabras. ¿De dónde proviene el doctor Luis Almagro Lemes? Es un distinguido profesional de la República Oriental del Uruguay. Ahí tuvo como último desempeño en el gobierno del presidente don José Mujica ser secretario de Estado de Relaciones Exteriores.
El gobierno de Mujica es un gobierno sui generis, un presidente muy especial, que a mí, por cierto, me cae bien. Es muy folclórico, muy anecdótico en sus diálogos. En aquel momento, él se desempeñó, repito, como canciller del Estado uruguayo. El día de ayer, en un canal vecino de propiedad de el abogado don Rodrigo Huón Arévalo, Canal 10, y también de propiedad de don José Rafael Ferrari, porque transmite conjunto con Canal 7, él pasó una entrevista sui generis, donde el hoy secretario general de la Organización de Estados Americanos visitaba Caracas, siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el teniente coronel don Hugo Rafael Chávez Frías. Y decía Renato, me sorprende por todo lo que dice este hombre. Yo tenía un alto concepto. Habló del ALBA, habló del socialismo del siglo XXI, haciendo un panegírico e identificándose totalmente con el gobierno de Chávez Frías. Yo no voy a venir a criticar, porque cada uno de nosotros tiene sus propios criterios valorativos o axiológicos acerca de aquel gobierno. Chávez Frías, nos guste o no nos guste, fue un gran líder. Que no esté de acuerdo con lo que podamos pensar alguno de nosotros, pero tiene también muchas simpatías, no solo en el continente americano, sino que en otras partes de la ecúmene. Pero el hombre estaba identificado con aquel gobierno. Al concluir el mandato del presidente Mujica, se producía la vacante en el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ya el chileno, después de 2 mandatos, se iba para Chile de nuevo. Y entonces él se presentó por el cargo y ganó la secretaría de la OEA. Yo lo conozco, yo he estado con él ha venido acá. Sí, un hombre muy simpático, un hombre talentoso, un hombre que tiene una cultura amplia y general, y también conoce los problemas del derecho internacional público y privado. O sea que tiene oficio en el cargo de Relaciones Exteriores por ser ex canciller y ahora secretario general de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ve usted, ha atacado a Maduro, ¿verdad? Y ha estado en una situación contra él. Pero mire lo que ha dicho Mujica de Almagro. El expresidente uruguayo José Mujica advierte del peligro que conllevan los actos de Almagro desde la OEA y de la oposición para Venezuela y todo el continente. La radicalización, lo que está haciendo Almagro desde la OEA, es un peligro, no solo para Venezuela, sino para todo el continente, afirmó el senador Mujica en una entrevista con el portal uruguayo Caras y Caretas, según publicaron los medios el domingo. ¿Esto de cuándo es? Esto es reciente, Entonces, es decir, Almagro está peleado con la izquierda latinoamericana. Él es hombre de izquierda, Almagro es hombre de izquierda. Pero ¿será de verdad? Bueno, ¿o simplemente para poner una pantalla frente a lo que fue antes? No, es un tema que ameritan interrogantes. Entonces, de repente el hombre quiere demostrar a la izquierda latinoamericana que así como mide a Maduro, puede medir a cualquier otro gobierno y presidente, máxime es de centro o de centro derecha. Licenciado Álvarez, yo he escuchado eso que usted está diciendo en cuanto a que de alguna manera él quiere recobrar cierto liderazgo, cierto prestigio, quiere hacer acercamiento con la izquierda latinoamericana. Yo ya lo miro difícil, porque el nivel de ataque que ha tenido para con el gobierno de Venezuela, que tiene un liderazgo aquí en Latinoamérica que no se puede desconocer, sobre todo en el número de votos,
hace que ese camino ya sea un camino casi sin retorno. Los insultos que han venido de ambos lados han sido tan grandes que es difícil poder recuperar esa cercanía que pudo haber habido en algún momento. Y los actos de Almagro que han ido más allá de lo que un secretario general puede hacer al juramentar, por ejemplo, funcionarios venezolanos o exfuncionarios venezolanos allá en Washington y darles posesión de cargos hipotéticos, hacen que ya sea un camino sin retorno, de tal manera que yo no creo que él pueda a estas alturas recuperar. Pero como en esto solo se puede conjeturar, porque no tenemos en realidad conocimiento de lo que puede tener sus motivaciones reales u ocultas, a uno lo hace pensar también, viendo los hechos, que ya está a la mitad de su primer periodo, a la mitad. Dentro de 1 año y medio, él tiene que empezar a buscar votos a nivel latinoamericano. Si es que quiere reelegirse. Si es que quiere reelegirse y si puede reelegirse. Entonces, de alguna manera, quizás ha visto que una estrategia podría ser, dado que hasta el momento ha fracasado en sus intentos de derrocar a un gobierno venezolano, de cuestionarlo a tal punto que el mundo entero le caiga encima, y como no ha tenido ahí un logro que pueda exhibir como tal y que ha estado dedicado a ese propósito casi la mitad de su periodo sin éxito, entonces quizás busca tener éxito en otra parte, pero a mi juicio no lo va a lograr haciendo cosas más allá de lo que lo faculta, porque él tiene que ser en un momento dado cuestionado por el Consejo Permanente. El Consejo Permanente puede perfectamente decirle, mire, ¿y usted con qué facultades es que está haciendo esto, si esto nos corresponde a nosotros? Y por otra parte, la misión que nosotros enviamos y que estuvo in situ, pues no dice lo que usted está haciendo. Vamos a ver, algunos de esos informes... Entrando en la conjetura, sí, ¿verdad? Entrando en la conjetura. ¿Algunos de esos informes han interpretado ustedes que dice que hubo fraude electoral en Honduras, tanto el de la OEA como el de la Unión Europea, abogado Mario Aguilar? Ninguno. Los dos informes coinciden en señalar inconsistencias e irregularidades, pero los dos establecen que en el proceso no se dio dolo. Al mencionar que no se dio dolo, están reconociendo expresamente que no hubo fraude. Una cosa es el fraude electoral que podría darse, por ejemplo, cuando el nivel de votación es enorme en relación al partido que gana y a los que pierden, como sucede en otros países de América Latina, en donde recientemente en una elección municipal el partido oficial de cierto estado arrasó en todo, dejando a la oposición sin prácticamente ninguna de las municipalidades. ¿Y qué sucede en ese caso? También la ventaja enorme frente a los contendores puede constituir fraude electoral. En este caso han dicho que aunque la elección es cerrada, que se ha dado en otros países del mundo y en Honduras también se han dado elecciones cerradas en el reciente pasado, como el caso entre Zelaya y el licenciado Porfirio Lobo Sosa, que la distancia fue muy poca, aún en la elección con la sumatoria en 1985, la ventaja entre el Partido Nacional y el Partido Liberal fue relativamente una victoria estrecha. Se puede decir que fue como de 73,000 votos, y lo mismo en ¿Y cuántas urnas se dejaron sin contar? Y en la elección de Zelaya y Lobo, lo que tenemos de conocimiento es que 2,000 urnas se dejaron sin contar en esa elección. Entonces, el contexto en el que nos desarrollamos... ¿Y cuántos votos podría haber habido en esas urnas, Mario? Pues si siempre ha sido de 300 electores, multiplique, ¿verdad? Pero el contexto en que el secretario general reacciona en base a un informe preliminar
es totalmente diferente en relación al contexto de Venezuela, en donde ninguna misión nos puede informar que en ese país había garantías para el proceso de elecciones. Sin embargo, en Honduras, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos sí informa que hay garantías, porque no hay ninguna reacción preelectoral por parte de la organización diciendo que nos va a enviar una misión como para que eleve las condiciones y las garantías para realizar un proceso electoral. Miren, un televidente decía, y aquí me gustaría que fueran breves porque este tema lo hemos discutido infinidad de veces. Decía un televidente, si hicieron reelección, dice, al margen de la Constitución, ¿por qué no pueden repetir las elecciones? Es decir, tiene el derecho por lo menos a recibir una respuesta de ustedes así breve, el televidente que envió este mensaje redactado de esa manera, con ese pensamiento. Como usted quiere brevedad en prieta síntesis, yo le evacúo su pregunta. Así como el secretario general dice que prácticamente sugiere, ¿verdad? Porque no tiene capacidad de ordenar, no tiene coercitividad, porque es un ente internacional y Honduras es un estado de derecho, ¿verdad? Que tiene sus propias leyes. También el televidente tiene derecho a opinar así. Abogado Cadalso Arias, Pérez Cadalso Arias. Así es. Hay que decirle al público, y esto responde esa pregunta, que este proceso no ha terminado aún. Es cierto que hay una declaratoria oficial del Tribunal Supremo Electoral, pero el debido proceso y la ley electoral de nuestro país impone que todavía puede haber recursos que se pueden interponer, que son conocidos por el Tribunal Supremo Electoral mismo en primera instancia y luego pueden subir a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no todo está dicho en materia electoral en Honduras. Y por otra parte, no todo está dicho también en la OEA, porque los informes de la OEA, de la misión electoral, son preliminares. No hay un informe final, no hay un informe que haya llegado al Consejo Permanente. Entonces, todas esas son variables que falta que ocurran para que podamos tener un panorama completo de la situación. ¿Cómo interpretan ustedes las declaraciones del Departamento de Estado que ayer se divulgaron en la noche en el país, en el sentido de que ya tienen conocimiento de la declaratoria oficial del Tribunal Supremo Electoral de Honduras y que además anima a la oposición a que aproveche los 5 días después de la declaratoria para hacer cualquier impugnación ante los órganos competentes e invita a la gente en Honduras a mantenerse en calma? ¿Qué nos está diciendo Estados Unidos? Claramente. Ok, me van a dar la respuesta inmediatamente después de la pausa. Almagro, que sugiere repetición de elecciones, y Estados Unidos, que dice ya tenemos conocimiento de los resultados del Tribunal Electoral. Animamos a la oposición para que aproveche los 5 días y por las vías que ya establece la ley hondureña que presenten las impugnaciones. ¿Qué está diciendo Estados Unidos? Además, no se me debe olvidar esto. No se me debe olvidar. Es cierto, los nacionalistas tienen 61 diputados en el Congreso electos. 4 hacen 65 y tienen mayoría simple, abogado, ¿verdad? Sí. Es decir, menos complicado que en la elección pasada, ¿recuerda? No, tendríamos mayoría absoluta, 65 es mayoría absoluta. Ahorita tenemos 61 mayoría simple. O sea, tenemos más que todos, pero no tenemos los 65. Aún así, yo he escuchado aquí a varios analistas que nos dicen, va a ser un gobierno débil, va a ser un gobierno débil, el de Juan Orlando Hernández. Y hubo un consultor que lo traigo recurrentemente al programa, que me dijo, para que tenga un poco de gobernabilidad, Juan Orlando Hernández pasa por una constituyente, me dice, que redacte una nueva constitución que suprima ese artículo actual que impide la reelección, aunque ya sabemos, ¿verdad?, lo que pasó ahí con la Corte Suprema de Justicia. Pero me dice, Mel quiere volver a la presidencia, pero no con los parámetros de la reelección que utilizó el presidente Hernández. No se lo va a aceptar libre, me dice.
Entonces, forzosamente él quiere que supriman ese artículo constitucional para entrarle de nuevo a su aspiración política y volver a la presidencia. ¿Creen ustedes que en el marco de gobernabilidad, de el tender puentes, ya vamos a repetir el mensaje del presidente Hernández hoy, de acercarse a la oposición, de buscar consensos en función de intereses de país, la gobernabilidad de nuestra patria y del mismo presidente Hernández ejerciendo 4 años más de gobierno, pasa por la consulta al pueblo si quiere una constituyente para que redacte una constitución basados en la premisa de que Mel Zelaya quiere volver a la presidencia, pero bajo los parámetros de una nueva constitución que no tenga ese impedimento de la reelección presidencial. Después de la pausa comercial, Osvaldo Ramos Soto, Guillermo Pérez, Cadalso Arias, Mario Aguilar González. ¿Sabías que mientras te dice mamá, su corazón debería seguir fortaleciéndose? Que mientras aprende, su cerebro debería seguir desarrollándose. Y que mientras prueba cosas nuevas, su estómago debería estar madurando. Dale NanoPipro 3 Crecimiento, con su exclusiva proteína de calidad superior, que ayuda a una adecuada maduración de sus órganos en esta etapa clave de su vida, contribuyendo a su buen crecimiento y desarrollo. NanoPipro 3 Crecimiento. Ahora puedes hacer aún más para toda su vida. Descubre más sobre las proteínas en Comienzo Sano, Vida Sana. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Hace 8 años de que el proyecto pues se comenzó. Y hasta este año pues gracias a Dios llegó este proyecto. Y gracias a Dios pues le dieron el cable, la bajada allí. Vinieron a poner el contador. Ya come sus cositas frescas, heladas. Nos sentimos bien pues porque ya es un proyecto que no esperábamos el momento, pero ya lo tenemos y es la alegría de nosotros. Ya agradezco bastante. Tu día empieza aquí en Burger King con 2 ricos muffins solo para ti. Ven, catacho y panqueques, vas a probar. Esto no termina, faltan los croissants. Ven aquí a gozarlo, deja de dormir. Son 2 ricos muffins solo para ti. Un cafecito bien temprano, rico. Solo o acompañado disfruta de tus muffins a 2 por 79 lempiras. Y empieza tu día como rey. Burger King, elige a tu manera. El compromiso con la salud de un paciente es total, desde la etapa de recuperación hasta cuando buscamos que no queden marcas. Por eso siempre digo que nuestro trabajo termina cuando una cicatriz se desvanece, y para eso lo que uso es Cicatricure Gel. La exclusiva fórmula de Cicatricure Gel favorece la regeneración de las células, disminuyendo el tamaño y ayudando a mejorar el color de la piel. Los resultados de Cicatricure Gel son realmente de una eficacia comprobada. Cicatricure, ciencia que regenera tu piel. Enrique tiene que usar los mismos zapatos casi todos los días. Esto le causó pie de atleta. Usó Silca Medic, que comienza a eliminar el pie de atleta desde la primera aplicación. Silca Medic, el aniquilador del pie de atleta. Acuérdense, cuando ustedes van, ya me fui. ¿Quieres conocer mi historia? Te la voy a contar. Ven esta Navidad y disfruta en familia de estas 2 increíbles historias de Navidad. Max deberá ayudar a Papá Noel a rescatar la Navidad. Una Navidad increíble. A 8 horas de la Navidad, Mitchellers harán lo posible para que la familia no se quede sin regalos. Una Navidad en apuros. 25 de diciembre, 12:15 del mediodía por Canal 5, El Líder. Continuamos con Frente a Frente gracias a Tarjetas Atlántida y su gran promoción del sorteo de 30 carros por sus compras.
Nuevamente el opinómetro de Televicentro. ¿Cómo califica usted las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro? Número 1, intervención en la independencia y soberanía del pueblo hondureño. Número 2, una recomendación con el propósito de ayudar al país. Y número 3, una propuesta que vulnera la institucionalidad del país. Lo que dijo el señor Luis Almagro es que sugería nuevas elecciones. Eso lo dijo el domingo en la noche, sugería nuevas elecciones. Bien, vamos a irnos con algunos mensajes que tenemos en redes sociales, un par de tweets. Aquí tenemos a Aníbal Montoya que dice: diálogo, el tesoro más grande y factor clave para construir futuros estables. La oportunidad es ahora, podemos construir un mejor país. Aníbal Montoya. Oscar González, quiero creer que Luis Almagro lo que quiere es ayudar a que haya paz por el pueblo hondureño. Y nos dice María G. y otro montón de números más. En aras de buscar la paz y el entendimiento, los demás líderes políticos deben acudir al llamado del presidente y buscar soluciones reales para los hondureños. Exponer sus puntos de vista y sus arengas de plan de gobierno en común, solo así podrán dar ejemplo de estadistas y líderes. Así las redes sociales, Renato. Muy bien. Estados Unidos dice: animamos a la oposición para que presente las impugnaciones en los próximos 5 días. Y ya nos damos cuenta de los resultados que divulgó el Tribunal Supremo Electoral sobre las elecciones del 26 de noviembre. ¿Qué significa esto? La lectura del comunicado del Departamento de Estado es muy clara. Al tener conocimiento de la declaratoria, ellos están indicando de que respetan la institucionalidad del país y que para ellos la palabra del Tribunal Supremo Electoral mostrada en la declaratoria de elecciones es lo aceptable. No obstante, reconociendo que la oposición o cualquier ciudadano tiene el derecho de cuestionar las decisiones administrativas del Tribunal Supremo Electoral, para el caso de la declaratoria, el comunicado está señalando que hay acciones en la ley que posibilitan a esos ciudadanos, partidos o candidatos hacer cuestionamiento acerca de la declaratoria, pero por las causas tasadas de manera específica en la ley como causas de nulidad de la declaratoria de elecciones. Yo creo que es contundente en ese sentido el mensaje de los Estados Unidos. Es decir, que se pudiera esperar que después de pasados estos 5 días ya haya un comunicado del Departamento de Estado, un mensaje del Departamento de Estado diciendo: reconocemos al presidente electo de Honduras. Porque ayer se lo dijeron: conocemos de los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que Estados Unidos de América es un Estado de derecho. Yo creo que en eso no hay cuestionamiento por ningún sector, puesto que sí hay un respeto irrestricto de lo que es el debido proceso. Y si no, ahí está, nomasito hace algunos años, la elección cerrada también entre George W. Bush y Al Gore, que terminó, después de todos los problemas que generó la elección, en la Corte Suprema de Justicia. Y una vez que la Corte Suprema de Justicia falló a favor, en una elección, en una votación de 5-4, 5 magistrados contra 4, a favor de George W. Bush, el pueblo acató lo que la Corte Suprema de Justicia sentenció. Lo que nos está diciendo dentro del ADN del gobierno de Estados Unidos es: respeten el debido proceso, hagan uso de los recursos que franquea la ley, lleguen hasta donde lo permite la legislación hondureña, porque ese lenguaje sí lo entendemos, ese es el lenguaje civilizado, es el lenguaje que nosotros entendemos. Hagan uso de él, los instamos a que sigan ese proceso. Eso es lo que dice. Abogado Ramos Soto. Mire, coincidiendo con lo expresado por Guillermo Augusto y Mario, citando ese mismo hecho histórico de la elección entre George W. Bush, que bien lo pronuncia Guillermo Augusto, porque habla bien el castellano, ¿verdad? Y Al Gore, que a la sazón era el vicepresidente de William Jefferson Clinton. De repente ya estaba a punto
Al Gore de llamar a George W. Bush reconociendo su derrota. Y sin embargo sus asesores le dijeron, no se apresure. Tenemos problemas en los conteos de votos en el estado de la Florida, en los condados de Palm Beach y West Palm Beach. Ahí todavía se contaba en la primera democracia del mundo, en el país más desarrollado tecnológicamente. Se votaba todavía con aquellas tarjetas de IBM todavía. Y decían que hubo un fraude. Fue el Partido Demócrata a la Corte de Florida y suspendió el conteo de votos. El Partido Republicano ocurrió a la Corte Suprema de Justicia, Washington, Distrito de Columbia. ¿Cómo estaba integrada la Corte? 5 jueces republicanos y 4 demócratas. Inmediatamente dijo que continuara el conteo, continuó el conteo y al final se declaró a Bush. Y ahora, en este momento, la cuestión es más grave. En el debate electoral entre Hillary Rodham Clinton, candidata del Partido Demócrata, y el actual presidente, señor Trump, en que se habla de injerencia del gobierno de Rusia y se mete ahí a Vladimir Putin y a el señor Medvedev, que metieron su mano ahí en esas elecciones y todavía se está hablando de esa situación. Está un fiscal investigando ese caso. Pero subrayo, destaco, el gobierno de los Estados Unidos de América, en su comunicado del Departamento de Estado, como lo afirma Guillermo Augusto y Mario, dice continúe el debido proceso. Sí. ¿Cuál es el derecho que tienen los partidos de oposición? Presentar impugnaciones con respecto a la determinación del Tribunal Supremo Electoral. En el caso hipotético de que el Tribunal Supremo Electoral dijera no se estima, ellos tienen todavía en el proceso legal el derecho de ocurrir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la última palabra en esta materia. ¿Por qué el gobierno americano está solicitando esto al pueblo hondureño y a los partidos de oposición? Porque ellos van a decir reconozco o no reconozco al nuevo gobierno según la determinación última que pudiera producir la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Ahora, así como ha estado la oposición que va a decir, ya se sabe que el Tribunal Supremo Electoral va a declarar sin lugar nuestro escrito de nulidad y también la Corte Suprema. ¿Y qué hizo el gobierno de los Estados Unidos en aquel momento? Si ya se sabía que la mayoría de magistrados del Tribunal Supremo eran republicanos. Al final aceptaron la determinación. Bueno, sobre la constituyente, muchos de los expertos aquí, de los analistas del patio, nos han dicho que si al final, bueno, ya está la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral, pero faltan algunos recursos todavía. Pero si el 27 de enero se está imponiendo nuevamente la banda al presidente Juan Orlando Hernández, le va a resultar muy difícil gobernar. Y que la gobernabilidad va a pasar porque Mel se quede con algo. Y el algo es una situación que el mismo Salvador Narrala planteó en la campaña electoral. Yo sí voy a convocar a una consulta popular para que la gente diga si quiere una nueva constitución a través de una constituyente. Eso lo dijo Narrala, eso fue parte de la campaña de Narrala. ¿Creen ustedes que la gobernabilidad, los próximos 4 años, el escenario de que el presidente Hernández se le esté imponiendo la banda el 27 de enero, pasa por eso, por una constituyente, por una nueva constitución? ¿Qué piensan? Después de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a Crediviunsa. Más fácil, más rápido. Que tu día no
se detenga. Ahora cuentas con Autorrespaldo, la asistencia que te lleva un vehículo a donde lo necesites. Cuando el tuyo está en reparación por accidente, ha sido robado o lo tienes en mantenimiento. Adquiere Autorrespaldo con el seguro de auto más completo. Solo los días que lo necesites, sin condiciones mínimas de tiempo. Ficosa Seguros. Eres la más popular y no me canso de mirar. Y cuando te miro, yo suspiro. Todo lo miro con mirada optimista. Y esto fue amor a primera vista. Y mami, eres lo más popular. Vete bien y no me canso de mirar. Antes de ti, todo era borroso. Y hoy cuando te veo, me siento dichoso. Eres la más popular. Mi óptica popular. Mi óptica popular. Eres mío, suspiro y no me canso de mirar. Óptica popular, eres mi óptica. Donas quiero compartirles, compartir que llegó Navidad. Para los amigos, para la vecina, para los aleros en la oficina. Paga 6 y llevas 12, porque ya llegó la Navidad. Para la abuelita en el cuchumbo, si viene la tía y todo el mundo. Paga 6 y llevas 12, porque ya llegó la Navidad. Navidad para compartir con las donas navideñas. Paga 6 donas y disfruta las 12. Dunkin' Donuts, café y más. Cuando eres mamá de un adolescente no puedes arreglar todo lo que le pasa, pero sí puedes ayudarlo para que todo lo que haga, lo haga con su mejor cara. Ve directamente con Asepxia, la marca que entiende la piel de tus hijos. Los productos Asepxia encierran en su fórmula todo el poder de la antiacnil Fast Performance para secar espinillas y disminuir el exceso de grasa. Asepxia ha ayudado a millones de adolescentes a combatir espinillas y puede ayudar a tus hijos a tener una piel impecable. Queremos verlos felices, es lo único que importa. Este regreso a clases que lo hagan con su mejor cara. Asepxia. Él es Enrique. Debido a su trabajo, tiene que usar los mismos zapatos casi todos los días. Esto le causó pie de atleta y con ello llegó un mal olor, la comezón y el ardor. Entonces, Enrique actuó rápido, usó Silcamedic, que comienza a eliminar el pie de atleta y sus molestos síntomas desde la primera aplicación. Silcamedic, el aniquilador del pie de atleta. ¿Recuerdas la rueda de la fortuna de Family Kingdom? Seguro. Nos comprometimos ahí. Hay una época muy especial Daría cualquier cosa por volver a esa noche. donde los deseos pueden hacerse realidad. Quiero decirle que lo que está haciendo allí afuera es increíble. Los oficiales van a venir a desmontarla. En el día de Navidad, una historia que nos enseñará ¿Quieres pasar Navidad en prisión? Iré a donde sea que haya pavo. que la esperanza no se debe perder. Es tan bello. Es tu noche, cariño. Es tu noche. ¿De acuerdo? Navidad en Conway. Noche de gala, domingo 24 de diciembre, 8 de la noche, por Canal 5, El Líder. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Seguimos el monitoreo de tráfico vehicular, el comportamiento vial esta mañana de martes y nos encontramos con la plataforma Satelital Way cerca de la Vía Navideña, aquí en el Boulevard Juan Pablo, pero es en la parte baja del Boulevard Centroamérica, en el cruce con el Boulevard Juan Pablo. Ahí encontramos un fuerte grupo de vehículos transitando a vuelta de rueda muy lentamente. En San Pedro Sula tenemos pues un reporte de un accidente vial cerca del cementerio La Puerta, ahí en el punto contrario a la gran central metropolitana. Mientras tanto, en otros puntos del Boulevard Fuerzas Armadas hay una alerta nada más de tráfico vehicular, hay un comportamiento de tráfico ligero. Cerca del puente Mayol, también aquí en Comayagüela, encontramos otro punto y reporte de tráfico vehicular. La colonia La Cañada, en sus cercanías, en el Boulevard Anillo Periférico, hay una línea de vehículos circulando a 12 kilómetros por hora, la velocidad máxima, y otras alertas que podemos observar cerca de la colonia Villanueva y la parte baja del anillo periférico a la altura de la entrada a la colonia Kennedy y también en el Boulevard Fuerzas Armadas, pero son nada más alertas, no hay líneas que esté mostrando la plataforma satelital. Finalmente, un repasito nuevamente de la avenida Circunvalación y nos encontramos cerca de la Universidad de San Pedro Sula, hay una alerta de tráfico vehicular. Es el comportamiento del parque vehicular en Tegucigalpa y San Pedro Sula a esta hora de la mañana.
Y esta información valiosa llega a ustedes por gentil patrocinio de Elga Móvil. Descarga Elga Móvil, no debe faltar en su celular y realiza transferencias y muchas otras cosas. Elga Móvil es tu filial donde quiera que vayas y también te permite transferencias entre cuentas de ahorro y entre afiliados, pago de servicios y compra de recargas. Información de tráfico vehicular presentado por Elga Móvil. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Bueno, otra vez, el tiempo nos ha aplicado, por lo tanto sugiero con todo respeto respuestas breves. Para mayor gobernabilidad en el escenario de que el presidente esté siendo ungido de nuevo presidente el 27 de enero, porque como hay impugnaciones y recursos que piden la nulidad de las elecciones, en el escenario de que él gobierne 4 años más, porque ya tenemos la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral, pasa esto por una constituyente, por una nueva constitución. ¿Qué piensa? ¿Qué valora? Yo creo que el presidente ha sido muy claro en su mensaje de esta mañana al país. Él tiende la mano para el diálogo. Se impone que todas las fuerzas sociales, políticas y económicas del país puedan reunirse en un foro en donde planteen las necesidades reales de Honduras, planteárselas al presidente y a todas las fuerzas, y las fuerzas políticas tendrían que actuar en consecuencia a lo que recojan como aspiración de la sociedad hondureña. No podemos de manera contundente afirmar que una constituyente sea la panacea o lo sublime para que Honduras pueda despegar. Pero sí es importante como punto de partida el diálogo de la sociedad, de los diferentes sectores, para poder determinar el camino del país. Es decir, no hay que descartar ningún escenario en la coyuntura actual del país, abogado Guillermo Pérez. Sí, yo creo, licenciado Álvarez, que ese comunicado que ha leído y las palabras del presidente hoy a las 7 de la mañana, justo cuando comenzaba el programa, menciona el término un gran acuerdo. Si es un gran acuerdo, presupone un diálogo, un encuentro de las partes para que se planteen los grandes hitos, las grandes posibilidades de reforma para garantizar la gobernabilidad en el país los próximos 4 años. Entonces, el término gran acuerdo hay que tomarlo en todo el gran sentido de la palabra, porque presupone la posibilidad de llegar a entenderse para que haya gobernabilidad bajo el principio de la buena fe, al sentarse a ese diálogo para llegar al gran acuerdo. Y si no es constituyente para una nueva constitución, una consulta en función de preguntar si por ejemplo, no se ha reglamentado ese asunto de la reelección. No se ha reglamentado eso. Si la gente quiere que sea continua, si la gente quiere que sea alterna, si la gente quiere una constituyente para una nueva constitución. Bueno, son escenarios que no hay que descartarlos en los próximos 2 años. Abogado Ramos Soto. En efecto, licenciado Renato Álvarez, en ninguna de las 13 constituciones que ha tenido el país, desde la primera del 11 de diciembre de 1825 hasta la actual de enero de 1982, se estipula en ninguna de ellas la convocatoria y cómo se convoca una asamblea constituyente. Ante esta situación, en los gobiernos del presidente Lobo Sosa y Hernández Alvarado se hicieron sendas reformas al artículo 5 de la Constitución para posibilitar a través de un plebiscito una consulta en que se le pueda preguntar al pueblo hondureño sobre temas específicos, puntuales, verbigracia, la reelección presidencial y también sobre otros temas importantes. Entonces me parece que si no se puede hacer una asamblea constituyente, que se consensúe por todos los sectores políticos, sociales y económicos, culturales, la posibilidad de convocar a un plebiscito en ese sentido. La gobernanza es importante para el país. El artículo 1 de la Constitución de Honduras preceptúa: Honduras es un Estado de Derecho, constituido
como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la cultura, la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. Yo pienso, Renato Álvarez, usted que es uno de los grandes comunicadores, usted que ha tenido vivencias en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza, debe ser un impulsor de este propósito. Y yo le agradezco sinceramente, si es la última intervención que voy a tener, la posibilidad de invitarnos. Posiblemente algunos de la oposición dirán, ese señor Aguilar es cachureco. Lo invitaron porque ha sido presidente del Tribunal Supremo Electoral y un académico de nota. A Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias, tenemos casi el mismo currículum, ¿verdad? Decanos de la Facultad de Derecho, presidentes del Colegio de Abogados, rectores de la universidad. Él fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, yo presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero él además presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Y venimos a hablar aquí sin apasionamientos políticos. Posiblemente tenemos algún sentimientito, pero lo más importante es Honduras, nuestra patria. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Abogados, muchas gracias, abogados. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa comercial.